Ética profesional. Antes de iniciar y hablar de temas relacionados, debemos tener claros los términos por separado. ¿A qué me refiero? A la ética y moral. ¿Cómo es que están relacionados entre sí? Comencemos. ¿Qué entendemos por ética y moral? La ética son aquellos valores morales en el cual guían el comportamiento humano. Asimismo, la moral se manifiesta por normas, costumbres y todo relacionado con la sociedad. Sin embargo, ambas se relacionan con el ser humano, guiando la conducta del hombre, su carácter, virtudes, entre otros aspectos, y la manera que actúan y posterior su comportamiento. Aunque ambos conceptos se relacionan, remiten significados diferentes. Veamos primero cada uno por separado. Ética. Retomando lo anterior, la ética estudia los principios de conducta humana, explicando reglas morales. Se puede decir que la ética en este sentido es una teorización de la moral, que incluso ayuda a redefinir criterios propios sobre lo que ocurre a nuestro alrededor, aunque normalmente la ética respalda o justifica las prácticas morales. Otras veces parece entrar en contradicción con esta. Ejemplo, en cualquier cultura se nos enseña que cuando relacionamos con ciertas personas, especialmente al conocerlas, debemos tratarlas con respeto, es decir, usar un lenguaje adecuado a la situación y un tono afable, y evitar confrontaciones innecesarias. El valor del respeto es fundamental en todo momento, principalmente en la ética. Debe de practicarse ante todo tipo de personas, sin discriminación de origen, raza, sexo, orientación y religión. La ética, por lo tanto, no discrimina de acuerdo al universo de usos y costumbres. Moral, derivada de las costumbres, basadas en los valores y tradiciones de una sociedad. En otras palabras, la moral es el conjunto de reglas que se aplican en la vida cotidiana y todos los ciudadanos las utilizan continuamente. Estas normas guían a cada individuo orientando sus acciones y sus juicios sobre lo que es correcto o incorrecto, es decir, bueno o malo, dentro de una escala de valores compartida por el grupo social. Por ejemplo, una mujer no podía divorciarse si su marido le era infiel, pues la costumbre dictaba que la institución matrimonial y la familia estaban por encima de la gracia. La moral dictaba que el divorcio era inmoral. En la actualidad se comprende que lo inmoral reside en la infidelidad, ya que atenta contra la familia y el matrimonio. Por ende, el divorcio se acepta. La presencia de la ética en nuestra vida es importante. ¿Por qué? Porque nos muestra panoramas y nos proporciona herramientas para elegir la mejor conducta de forma consciente. Además, nos ayuda a elegir nuestras acciones y juicios para que tengamos un pleno control del resultado. Retomando los conceptos, en la moral se refiere al conjunto de creencias y de actos que realizamos porque los aceptamos como válidos, es decir, tengo carácter muy subjetivo. Por el contrario, la ética se refiere a la reflexión que nosotros hacemos de esos actos. Ética profesional.
¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos ética profesional? Actividades que se realizan en el marco de una profesión. Este es un conjunto de valores y normas de las cuales se determinan ciertos sectores en el cual se presentan el respetar durante el ejercicio de una profesión. También los comportamientos y pautas de actuación encaminadas a fomentar las buenas prácticas laborales y la armonía social. Características. ¿Cuáles son aquellas características desglosadas? Valores de una profesión u organización. La ética profesional está basada en un conjunto de valores. Supone que los profesionales guíen su accionar a través de estos valores y que sus actos beneficien a la profesión y a toda la sociedad. Los actos éticos que implican la responsabilidad. ¿Qué es o cuáles son algunos casos que se encuentran especificadas en el Código de Ética? Son aquellas profesiones y organizaciones o empresas que poseen un código de ética en el cual éstas especifican las conductas esperables y no esperables de quienes, de los miembros y los profesionales. ¿Cuáles son o qué no implica coacción? El no cumplimiento de las normas establecidas en base a la ética profesional. Estas se encuentran libres de castigos físicos, tales como sanciones o multas. Esto las diferencia de las normas jurídicas. Sin embargo, cuando estas normativas se encuentran especificadas en el Código Deontológico, que más adelante explicaremos, sí pueden ser objeto de sanción. Finalmente, deberes y derechos. ¿Cuáles son los que están basados? Rige el comportamiento de los que ejercen una determinada profesión o de los miembros de una empresa u organización. La ética profesional implica deberes, de los cuales deben ser cumplidos por los profesionales. Los derechos también son importantes. Sin embargo, ya que un profesional sostiene dicho cumplimiento y hay algo que no responde o a lo que él considera correcto en su pensamiento ético, no debería estar en ninguna circunstancia obligado a hacerlo. ¿Para qué sirve la neontología? La ética profesional busca privilegiar el bien común, sobre todo los intereses particulares de cada trabajador. Sin embargo, este determina cómo debe actuar un profesional en una determinada situación en el cual nos hace la pregunta ¿en qué nos servirá? ¿Será en la parte que el profesional enfrenta diariamente diferentes situaciones? ¿O la ética profesional prevé errores? Sin embargo, este determina qué está bien y qué no, tanto moral como éticamente en un determinado campo profesional. Posterior, la importancia de esto es básicamente el contribuir a mejorar el ambiente dentro de una organización, permitiendo tener una mejor armonización y relaciones laborales entre los trabajadores y aumentar la confianza entre los clientes y el entorno empresarial. Asimismo, conociendo las pautas de actuación y respetando las normas para beneficio del ambiente laboral y la armonía social. Código de ética profesional.
en un contador. Las personas que forman parte de un mismo contexto, bien sea con respecto a una profesión, organización o empresa, debe de llevar ciertos alineamientos, normas, reglamentos y valores de los cuales estén establecidos para regular los comportamientos y aptitudes en un código de ética profesional. Puntos a considerar. Una marca distintiva de la profesión. La responsabilidad del contador público no es exclusivamente satisfacer las necesidades de un determinado cliente o de la entidad o para quien trabaja, sino es la aceptación de su responsabilidad de servir al interés público. También, el uso de la palabra deberá en este código impone al contador la obligación de cumplir con la disposición específica, menos que se permita una excepción en este código. ¿Cómo funciona? Con una guía, el cual se gestionan ciertos desarrollos de trabajo, tanto estrategias y toma de decisiones, siguiendo una serie de alineamientos en los cuales se consideran los intereses internos y externos de la empresa, considerando ser coherentes. Principios fundamentales. Integridad. Ser leal, veraz y honrado en todas las relaciones profesionales y de negocios. Objetividad. Evitar prejuicios, conflictos de interés o influencia indebida de terceros que afecten el juicio profesional o de negocio. Diligencia y competencias profesionales. Mantener el conocimiento profesional y las habilidades al nivel necesario que aseguren que el cliente o la entidad sea favorable para el que se trabaja. Confidencialidad. Respetar la confidencialidad de la información obtenida como resultado de relaciones profesionales o de negocios. Comportamiento profesional. Cumplir con todas las leyes y reglamentos relevantes y evitar cualquier acción que desacredite a la profesión. Cabe mencionar que el cumplimiento del código de ética es obligatorio y puede conllevar a ciertas sanciones, aunque no implica castigos legales. También hay que tomar mucho en cuenta estos puntos: independencia, responsabilidad, observaciones de las disposiciones normativas, difusión y colaboración, respeto entre colegas y finalmente conducta ética. Se presentan ciertas características de las cuales hay que tomar en cuenta. El destacar la importancia de conocer y fundamentar los valores profesionales y laborales que han de ser respetados y cumplidos. Imponer un comportamiento ético, profesional y respetuoso entre quienes, entre los trabajadores e incluso con los agentes externos como los clientes, proveedores, contratistas, entre otros. Hacer del conocimiento de todos los trabajadores la importancia y la obligación de cumplir y respetar el código de ética establecido. Estipular y tomar en cuenta la responsabilidad social que tiene la empresa o corporación en la comunidad o espacio donde se encuentre.
evitar los actos de soborno y corrupción, prohibir la divulgación de contenidos o informaciones importantes y propias de la organización, resaltar la importancia de realizar un trabajo de calidad y el cumplimiento, y establecer los mecanismos de seguridad de los trabajadores. Todos estos y cada uno de los puntos nos ayudarán a tener una mejor perspectiva tanto de uno mismo como formar parte de un mismo contexto, es decir, con respecto a una profesión, organización o empresa. Esto ha sido todo por nuestra parte. Participación por parte del proyecto: Ixtepan Martínez Ingrid, Díaz Pérez Stephanie, Martínez Gaona Jacqueline y su servidora Fernández Nicole. Gracias por su atención.